que el sionismo se ha apoderado de los principales centros de poder. Eso lo dijo Delcy Rodríguez en un acto en Caracas hace poco más de 2 años. En el mismo discurso describió la fundación del Estado de Israel como un proyecto de exterminio del pueblo palestino. La misma persona acaba de firmar el primer canal oficial entre Caracas y Jerusalén en 17 años. Y la explicación que dieron los dos gobiernos es limpia, es simpática y es verdad a medias. Hubo un terremoto, Israel mandó ayuda y de ahí salió el acuerdo. Yo te voy a mostrar otra fecha, 12 días antes del anuncio. No tiene nada que ver con el terremoto y explica el giro entero. Porque acá no hubo una conversación, hubo un pago. Y esa es la palabra que te vas a llevar hoy, peaje. Romper con Israel en 2009 fue el peaje que Chávez pagó para entrar a un bando. Reabrir con Israel hoy es el peaje que Caracas está pagando para salir de ese mismo bando. La misma moneda en las dos direcciones. Quédate hasta el final, porque hay un tercer peaje, uno que todavía no se pagó y que no se puede pagar con un comunicado. Soy Miguel Díaz, esto es Tablero Global MD. Hay una frase que venimos repitiendo desde hace 17 años y que se queda a mitad de camino. Que Chávez rompió con Israel por Gaza. Los hechos de aquel enero son estos. Israel estaba en plena ofensiva en Gaza. Chávez hace 2 movimientos, con 8 días de diferencia. Primero expulsa al embajador israelí y a toda la misión, después formaliza la ruptura. Hasta ahí la versión conocida encaja. Gaza fue el detonante y nadie discute eso. Pero mirá lo que viene después, porque ahí la explicación se queda corta. En las 2 décadas del chavismo, Venezuela e Irán firmaron más de 260 acuerdos. 260. Eso no es simpatía ideológica. Eso es una infraestructura, vuelos, bancos, empresas mixtas, cooperación militar. Y encima de esa infraestructura se montó otra cosa, mucho menos publicitada. Analistas de seguridad de Estados Unidos e Israel llevan años sosteniendo que ese vínculo le dio a Hezbollah espacio para operar en el continente, para mover dinero, para esquivar sanciones, para tener una base logística a 9.000 kilómetros de Beirut. Entonces, ¿qué fue la ruptura de 2009? Gaza fue el motivo que se dijo en voz alta, pero por la función que cumplió fue la entrada, el requisito. Vos no entrás al eje de Teherán conservando una embajada israelí en tu capital. Ese era el precio de admisión. Y Chávez lo pagó en efectivo en enero con las cámaras encendidas. Guardate eso, porque ahora vamos a ver cómo se paga el peaje en la dirección contraria. 17 años después, ese peaje se le volvió en contra de la forma más inesperada. Cuando la tierra se movió, no había a quién llamar. Fue en junio. El norte de Venezuela se sacude 2 veces en el mismo día. 7,2 y 7,5. No es una réplica, son 2 terremotos grandes, uno detrás del otro. Y el saldo es difícil de sostener en la cabeza. Más de 5.300 muertos. Para que lo dimensiones, es como si un pueblo entero de Venezuela hubiera desaparecido en una tarde. Casi 900 edificios dañados, 190 que directamente se cayeron. Israel ofrece ayuda. Y ahí aparece el problema. No había embajada, no había cónsul, no había canal, ni un teléfono. 17 años sin nada. Entonces, ¿cómo se llamaron? Por el único puente que quedaba en pie. La comunidad judía venezolana. Y ese puente estaba mucho más flaco de lo que te imaginás. Cuando Chávez llega al poder, vivían en Venezuela unos 22.000 judíos. Hoy quedan menos de 6.000. De cada 4 se fueron 3. Y no se fueron por Medio Oriente. Se fueron por la misma razón que se fueron 8 millones de venezolanos. La mayoría hoy vive en Estados Unidos. Por ahí entró la llamada. 32 personas del Estado de Israel aterrizan en Caracas el 1 de julio y se quedan casi 3 semanas.
rescate, evaluación de estructuras, plan de reconstrucción. Un general israelí de esa misión contó que el equipo quedó, textual, positivamente atónito por cómo los recibieron. Y el rabino Isaac Cohen le entregó una carta al canciller pidiendo restablecer las relaciones. Con una frase que vale el episodio entero. Se rompieron las relaciones diplomáticas, pero nunca se rompieron las relaciones humanas. Medio Internet contó mal esta noticia, y la parte que contaron mal es justamente la que importa. Lo que se firmó son dos cosas concretas. Uno, la cooperación técnica de la reconstrucción sigue, aunque la misión ya se haya ido. Dos, se crea un mecanismo para que cada país pueda atender consularmente a sus ciudadanos en el otro. Y las dos cancillerías aclararon expresamente lo que esto no es. No son relaciones diplomáticas plenas. No hay embajadas, no hay embajadores. Así que si alguien te dice que Venezuela e Israel restablecieron relaciones, no es exacto. Lo que abrieron es una puerta de servicio. Ahora, ¿por qué esa puerta y no otra? Porque este gobierno ya hizo exactamente esto antes. En marzo de este año, Caracas y Washington anunciaron el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas y consulares tras 7 años de ruptura total. Y el orden fue el mismo, primero el canal de atención a la gente, después lo político. O sea que lo de Israel no es un impulso improvisado después de un terremoto. Es un procedimiento, un molde que este gobierno ya corrió una vez, que le funcionó y que volvió a aplicar 5 meses después con otro país. Lo consular no es el final del camino, es la antesala, es la forma de tener canal sin tener que anunciar todavía que cambiaste de bando. Y acá está la fecha que te prometí al principio. 29 de julio, 12 días antes del anuncio con Israel. Ese día, la Cancillería de Delcy Rodríguez citó al embajador de Irán en Caracas y le entregó una nota de protesta formal. Frenemos un segundo, porque quiero que dimensiones lo que es eso. Irán no era un socio comercial más, era el aliado, el que mandó combustible cuando Venezuela no tenía ni gasolina. 260 acuerdos. Y el texto del reclamo es más duro que el gesto. El gobierno venezolano le exige a Teherán, textual, el cese de toda alusión o comparación que menoscabe la dignidad, la soberanía, la institucionalidad o el buen nombre de Venezuela. Traducido, dejá de hablar de nosotros así. Ponelo en secuencia y se entiende solo. 29 de julio, nota de protesta a Teherán. 11 de agosto, canal abierto con Jerusalén. 12 días de diferencia. Y todo esto 7 meses después de que Estados Unidos capturara a Maduro en Caracas y se lo llevara a Nueva York. Una operación que el propio secretario de Estado, Marco Rubio, vinculó en público con la presión sobre Irán y sobre Hezbollah en el continente. Y acá te marco dónde termina el dato y dónde empieza mi lectura, porque me lo vas a preguntar en los comentarios. La citación al embajador iraní, la fecha y el texto de comunicado son hechos documentados. Que las tres cosas sean un mismo movimiento es mi lectura, no una declaración oficial de nadie. Pero es la única lectura en la que las tres fechas cierran. Encajá las piezas, la captura de Maduro, la protesta a Teherán y la puerta abierta a Israel, en 7 meses. Eso no es un giro humanitario, es un cambio de acreedor. Ahora, si me estás escuchando desde Estados Unidos, esto no es una discusión de cancillerías lejanas. Te toca de 3 maneras muy concretas. La primera es el papel. En Estados Unidos viven más de 1.200.000 venezolanos. Durante 7 años no tuvieron consulado propio, ni pasaporte, ni apostilla, ni un poder para vender una casa allá, nada. Eso empezó a cambiar en marzo y el plan de reapertura pone a Miami como prioridad número 1 por densidad de venezolanos, con la advertencia honesta. Las sedes están en fase de acondicionamiento y varios trámites todavía no funcionan del todo. Si te toca, confirmá antes de moverte. La segunda es la familia.
Un canal consular abierto es lo que separa un trámite de 2 semanas de un trámite de 2 años. Es la diferencia entre que tu madre pueda viajar y que no pueda. Y la tercera es la que menos se cuenta. Buena parte de la comunidad judía que salió de Venezuela en estos 20 años está hoy en el sur de la Florida. Son venezolanos, hablan como vos y extrañan lo mismo que vos. Y esa comunidad que se fue del país empujada por el chavismo terminó siendo el puente que el chavismo necesitó usar para hablar con Jerusalén cuando la tierra se movió. Pensalo un segundo. La diáspora que un gobierno expulsa termina siendo la única agenda de contactos que le queda cuando necesita ayuda. Y no es la primera vez que pasa en Hispanoamérica. Salgamos un momento de Venezuela, porque la frase del canciller israelí tenía una palabra que casi nadie subrayó. Gideon Sa'ar celebró el acuerdo así: otra buena noticia de Sudamérica. Otra. ¿Por qué otra? Porque el día anterior, el nuevo gobierno de Colombia había reconocido la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán. Segundo país del mundo en hacerlo, después de Estados Unidos. Y a esa asunción había viajado una delegación israelí encabezada por el propio Sa'ar. En una sola semana, 2 capitales sudamericanas se movieron hacia Israel. Y ahí está la utilidad práctica de esto para vos, que seguís el tablero. Israel funciona como termómetro. En este continente, la posición de un gobierno frente a Israel no mide su opinión sobre Medio Oriente, mide con quién está alineado. Dicho todo esto, hay que bajar una marcha, porque si te vendo esto como el final del chavismo, te estoy mintiendo. Primero, acá no hubo ninguna conversión. Es cálculo de supervivencia de un gobierno que necesita reconstruir un país destruido y necesita que Washington lo deje trabajar. Segundo, y este es el dato que hay que decir aunque incomode. Al día de hoy no hay fecha de elecciones convocada en Venezuela. El cronograma que se negocia recién toca al árbitro electoral en diciembre. La presidenta encargada dice que Venezuela votará cuando esté lista, mientras María Corina Machado reclama convocatoria y pone un plazo máximo de 12 meses. Tercero, un mecanismo consular no es una embajada. Puede quedarse ahí años. En diplomacia, la antesala a veces es el destino final. Nada de esto borra lo anterior. Lo pone en escala. El chavismo no cambió de naturaleza, cambió de proveedor. El peaje completo, entonces. En 2009, Chávez pagó la entrada al eje de Teherán y la pagó con la embajada de Israel. 17 años después, con el país en ruinas y con Maduro preso en Nueva York, Caracas está pagando la salida, con la misma moneda, en la dirección contraria. Y en el medio quedó lo más increíble de esta historia, que la llave la tenía una comunidad de menos de 6.000 personas, a la que el propio chavismo empujó a irse del país. Y el tercer peaje, el que te comprometí al principio. Porque abrir una ventanilla consular es barato, reconstruir edificios es caro, pero se hace con plata. Lo que de verdad cuesta, lo que este gobierno todavía no puso sobre la mesa, es una fecha de elecciones. Ese es el peaje que Washington va a terminar cobrando, y el único que no se puede pagar con un comunicado. ¿Vos qué crees? ¿Esto termina en embajadas plenas? ¿O se queda para siempre en la puerta de servicio? Y la pregunta más incómoda, cuando un gobierno cambia de bando en 7 meses sin cambiar una sola cosa puertas adentro, ¿qué garantía tenés de que no vuelve a cambiar? Contámelo en los comentarios. Y si esto te sirvió para entender cómo se está reacomodando el continente, seguí el canal y activá las notificaciones. Soy Miguel Díaz. Esto fue Tablero Global. Nos escuchamos.